pues aquellos que de pronto ya han rotado conmigo, ven que le damos mucha prioridad, porque la anemia es un tema que va a ser del día a día de ustedes como médicos generales, si se dedican a la pediatría, si se dedican a la medicina interna, cualquiera. La anemia es una condición que es el motivo más frecuente de consulta de cualquier tipo de médico, independiente de la especialidad que se dedique. Entonces, vamos a dar inicio, como ya les comenté, cada uno de los expositores con pantalla encendida se presenta y bueno, arranquemos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nereida. El día de hoy vamos a dar inicio al seminario de enfoque de anemia. El grupo está integrado por Sergio Erazo, David Iglesias, María Carolina Lora, Moisés Lozano, Valentina Maestre, Juan Camilo Mendoza y mi persona, Estefanía Hereira. No me deja ver esto. ¿Y cómo va a estar la agenda? ¿En qué consiste la agenda, Estefanía? Bueno, la agenda trazada el día de hoy, vamos a iniciar con... denme un segundito que se me trabó el computador aquí. Vamos a iniciar con una definición de qué es la anemia. Siguiendo a esto, pues vamos a hablar un poco de la epidemiología correspondiente, avalada pues también vamos a hablar sobre lo que es la eritropoyesis, la fisiopatología de la anemia, la clínica correspondiente. Vamos a realizar también un énfasis en el metabolismo del hierro y la vitamina B12, la etiología de la anemia inflamatoria. Vamos a realizar también un resumen de enfoque de anemia de acuerdo al BSM y al HCM, y por último vamos a realizar unas conclusiones referentes al tema. Ok, vamos a sugerir que las preguntas al final, vamos a hacer unos 10, 15 minutos de preguntas al final, por favor, o todos los micrófonos apagados, incluido el mío, y las preguntas las hacemos al final y los aportes y cualquier necesidad de aclarar algún concepto, yo también lo haré al final, ¿ok? Bueno. Listo, entonces vamos a iniciar con la siguiente pregunta de qué es la anemia. La anemia se define como la reducción del volumen de hematíes concentrados en el hematocrito por debajo de los niveles normales. Según la OMS, se acepta que existe una anemia cuando hay una concentración de hemoglobina en sangre menor a los valores normales. Entonces, en la siguiente tabla tenemos los valores normales de anemia aceptados según la OMS. Según la OMS, ellos aceptan que la anemia en recién nacidos sea de 13.6 gramos sobre decilitros. En bebés de 3 meses, de 9.5 gramos sobre decilitros. Niños de 1 año, de 11 gramos sobre decilitro. De 10 a 12 años de edad, de 12 gramos sobre decilitro. Mujeres no gestantes de 12 gramos sobre decilitros, en aquellas mujeres que se encuentran en estado de gestación de 13 gramos sobre decilitros, y en hombres de 13 gramos sobre decilitros. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Mendoza y les voy a hablar hoy a continuación de la epidemiología de las anemias. Pasa porfa, Moisés, que no sé por qué no pasa. Gracias.
Entonces, bueno, en todo el mundo la prevalencia de anemia es bastante alta y la anemia por deficiencia de hierro, pues ocupa un lugar entre los trastornos más comunes. Entre estos está que es el quinto trastorno más común, según un estudio denominado Carga Mundial de Morbilidad, y puede atribuírsele a una serie de factores o mecanismos patológicos complejos y pues de etiología muy variable, que también varía en términos de edad, sexo y distribución gráfica. Bueno, hay una alta incidencia de anemia, según una encuesta global en los últimos años que indica que afecta al 27% de la población, correspondiente a 1.93 mil millones de personas. Y con respecto a la tabla, dependiendo del grupo de población, pues que tenemos ahí a la derecha, eh, según grupo de edad, la máxima prevalencia se da en los niños de edad preescolar, es decir, que va desde 2 a 5 años, y la mínima en los varones adultos. No obstante, pues el grupo de población que cuenta con el máximo número de personas afectadas es el de mujeres no embarazadas, que va de entre 46, 468.4 millones de personas. Y pues en un resumen sistemático, de entre 34 estudios que utilizaron a personas mayores según los criterios de la OMS para diagnosticar la anemia, se encontró que esta anomalía pues se relaciona con la edad más comúnmente, ya que los pacientes de edad avanzada pues suelen tener anemia, explicándose por la consistencia de varios factores desencadenantes, ya que el número de comorbilidades también aumenta con la edad, puesto que casi el 40% de mayores de 80 años ya tienen más de 4 comorbilidades, incluidas las afecciones que están asociadas a la anemia, como por ejemplo la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca, que son bastante comunes en nuestro entorno. La mayoría de las veces, pues la anemia se debe a una deficiencia nutricional, y una enfermedad crónica es la segunda causa más prevalente de anemia, pero las estimaciones de la anemia, del signo en particular, varían ampliamente. Y además de que la deficiencia de hierro afecta hasta un 40% de la población infantil, y como les venía mencionando, pues el quinto trastorno más común a nivel de todos los trastornos, y afecta también a un 38% de las mujeres gestantes. Pasa, porfa. Bueno, en la epidemiología por, por patologías o por trastornos que conllevan a anemia, tenemos que en los pacientes con cáncer eh, se presenta en el 77%, y a menudo pues se pasa por alto, en parte porque muchos pacientes no informan de la sintomatología que sugiere a la anemia, a menos que se les pregunte. Entonces, hasta el 60% de los pacientes de cáncer no reciben el tratamiento para la anemia, entonces es una gran prevalencia en estos pacientes. También las estimaciones de la prevalencia de la anemia, tenemos el VIH, que alcanza en un 90% en pacientes que no son tratados con terapia para el VIH, y pacientes tratados llega a alcanzar a un 46% de prevalencia de la anemia en pacientes positivos. Y esta incidencia pues aumenta con la progresión de la enfermedad, desde la infección por VIH hasta el síndrome de inmunodeficiencia autoinmune. La anemia pues se presenta con frecuencia en las enfermedades cardiovasculares, especialmente en la insuficiencia cardíaca congestiva, y pues las estimaciones de la prevalencia de anemia oscilan entre menos de 10% en la insuficiencia cardíaca leve y más del 40% en la insuficiencia cardíaca avanzada. También es común la presencia de anemia en pacientes infectados por hepatitis C,
y ocurre hasta en el 67% de estos pacientes, pues se asocia también con ciertos tratamientos utilizados para combatir este virus. Y como ya venía mencionando, es más frecuente en la población infantil y también, entre otros trastornos que conllevan a una anemia, se encuentra la enfermedad inflamatoria intestinal, que aproximadamente un tercio de estos pacientes tienen anemia recurrente, por lo que es la complicación más común de esta enfermedad. En personas con diabetes, también en etapas avanzadas, pueden contribuir al desarrollo de anemia y también en pacientes con diabetes y complicaciones de nefropatía y neuropatías diabéticas, también tienen un riesgo de padecer anemia. Pasa, porfa. Bueno, dentro de los tipos de anemia y su epidemiología, como se había mencionado anteriormente, la anemia por deficiencia de hierro es la más frecuente y pues esta ocurre pues a menudo en bebés como resultado de la dieta de leche baja en suplementos, y también se observa comúnmente en mujeres durante sus años reproductivos como resultado pues de periodos menstruales abundantes y durante el embarazo. La deficiencia de hierro pues es la deficiencia nutricional más común en todo el mundo. La prevalencia de deficiencia de hierro es mayor entre los niños pequeños de 1 a 2 años y en mujeres de 12 a 49 años. Encontramos también pues la anemia aplásica, que la incidencia anual de esta anemia es de 2 casos por millón en la población occidental y de 2 a 3 veces mayor en Asia. La incidencia pues tiene 2 picos y la mayoría de los pacientes se presentan entre las edades de 15 y 30 años o después de los 60. Entre la anemia también está la anemia perniciosa, que tiene mayor incidencia en mujeres y adultos mayores a 40 años hasta los 70 años, y es más frecuente en pacientes de ascendencia del norte de Europa, y particularmente se asocia en mujeres de raza negra en un 4.3%, asociadas con otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison y en la diabetes mellitus también tipo 1. Entre otras anemias encontramos la anemia hemolítica autoinmune, que la incidencia anual pues, es de 1 a 3 casos por cada 100.000 personas y con una mortalidad del 10%, mayormente se da en mujeres menor a los 50 años. Y la anemia sideroblástica, que se encuentra ligada al cromosoma X y afecta principalmente a los hombres, ya sea por este trastorno, y se caracteriza por ser autosómica recesiva y afecta mayormente a los adultos mayores y de mediana edad. Pasa, porfa. Bueno, tenemos aquí pues, vamos a hablar de la eritropoiesis, pero bueno, primero es necesario recordar pues que tenemos unos elementos formes en la sangre, que son 3, que sería pues los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. De estos 3, pues el glóbulo rojo pues es el que tenemos en mayor cantidad en la sangre. Disculpa, Moisés, activa tu cámara para verte. Doctora, ya la activé, o sea, se supone que debe estar activada. Creo, si no sé, creo que es porque yo estoy compartiendo y de pronto eso es lo que me está pues causando que no me encienda la cámara. Ok, continúo. Bueno, tenemos que los glóbulos rojos son los que tenemos mayor en cantidad en la sangre, y pues bueno, ellos tienen una referencia en el varón y en la mujer pues diferente, pero que esto varía dependiendo pues de la edad, de la zona geográfica y también de los parámetros
internacionales pues, que usan algunos laboratorios. Bueno, el glóbulo rojo pues tiene una proteína llamada hemoglobina y esta es la que le da la capacidad a él de transportar oxígeno, que viene siendo pues la función más importante que tiene esta célula. Y con respecto a la eritropoiesis, pues ya sabiendo, conociendo eso, la eritropoiesis significa que es el origen o formación de las células rojas y ellas se forman pues en la médula ósea. Entonces, todo este proceso de formación, origen, comienza pues con una célula madre hematopoietica pluripotencial, que también conocemos como hemocitoblasto. Bueno, ella se divide en dos tipos de células, generando pues dos líneas, que sería la célula, la primera línea sería la célula madre linfoide, también se conoce como precursora común linfoide, y ellas son las que dan origen pues a todos los que son los linfocitos. Y la otra línea pues es la célula madre mieloide, y ella pues es la que da estos tipos de células que serían los megacarioblastos, los peritoblastos, los mieloblastos y los monoblastos, como se observa en la imagen. Entonces, una vez dado pues la línea mieloide, pues la que nos interesa en este momento es la formación del eritrocito. Entonces, la función más importante que comienza pues en el momento de formación de toda esta maduración, que es la imagen que se está viendo, pues que desde el punto del proeritoblasto pues ya comienza la síntesis de la hemoglobina. Quiere decir que está aquí, desde este punto, pues ya comienza a formarse la hemoglobina, que es esta proteína que mencioné anteriormente, que es bastante importante. Después va a madurar al eritroblasto basofílico o basófilo, donde pues va a comenzar pues la eliminación de las organelas. Después madura al eritroblasto policromatófilo, que pues en este momento pues el contenido de hemoglobina pues ya es considerable y todavía sigue pues la eliminación de las organelas. Siguiendo con la maduración, pues pasa al eritroblasto ortocromatófilo o normoblasto. En este punto, lo que ocurre es que ya pues se ha eliminado pues la gran mayoría de las organelas, y otra característica es que en este punto pues se produce la expulsión del núcleo del glóbulo, y esto pues da paso pues a la otra maduración, que es el reticulocito, también conocido como glóbulo rojo joven, que es el proceso donde ya comienza a salir de la médula ósea. Recordemos que desde este punto hacia atrás, todo lo que he dicho está ocurriendo todavía en la médula ósea. Y la fase final, pues, es cuando, pues, ya abandonada la médula ósea, pues, comienza o termina en el torrente sanguíneo, y aquí es donde el eritrocito, pues, ya pues, llega a la maduración final y, pues, comienza a hacer sus funciones. Bueno, pero todo este proceso pues tiene una regulación, y pues la eritropoiesis pues está regulada por un proceso de retroalimentación, en donde hay unos factores que son el nivel de la oxihemoglobina, que es el oxígeno unido a una hemoglobina, y el nivel de oxígeno que reciben los tejidos. Mientras estos dos parámetros pues se encuentren, digamos que estables o bien, pues la eritropoiesis pues va a estar normal y no va a tener ninguna alteración. Pero en caso de que estos se alteren, estos dos factores, pues van a ocurrir los procesos de retroalimentación. Pero entonces, para saber cómo vamos a encontrar que estos parámetros pues no estén normales o algo. Entonces, ahí existen receptores que están ubicados a nivel renal, que tienen la capacidad pues, de informar las variaciones que hay entre
las variaciones de oxígeno que hay en los tejidos. Estos receptores, pues, no solamente se encuentran a nivel renal, sino que también existen a nivel de la bifurcación carótida. Estos receptores de oxígeno, pues, regulan la producción donde hay un factor de orden humoral a nivel renal, que sería la eritropoyetina, y este se libera, pues, según las concentraciones de oxígeno, y así, pues, ayuda a la regulación de la eritropoyesis. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón o presencia de alguna entidad, ya sea una enfermedad, eh, hay una cantidad, pues, elevada de oxígeno en los tejidos? Entonces, estos receptores de oxígeno, pues, lo van a detectar y, pues, van a disminuir la producción de eritropoyetina. De este modo, pues, disminuye la producción, de este modo, pues, va a disminuir la eritropoyesis. Entonces, en el caso de la anemia, la hemólisis y el shock hemorrágico, estas enfermedades, pues, están caracterizadas por tener una baja cantidad de oxígeno. Entonces, este oxígeno, así esté en bajas cantidades, pues, va a seguir su camino por el torrente sanguíneo y va a llegar a un punto al riñón, en donde, pues, ya sabemos y ya he dicho que se encuentran estos receptores de oxígeno. Entonces, ahí se va a producir la eritropoyetina, pues, dependiendo de la necesidad de oxígeno. Entonces, la eritropoyetina, pues, va a ir a las células precursoras hematopoyéticas que se encuentran en la médula ósea para inducir que se desarrollen proeritroblastos, y, pues, desde aquí para adelante, pues, empieza la maduración del glóbulo rojo, y, pues, todo esto ocurre, pues, con la intención de que se normalicen estos factores y así llegar, pues, a un nivel óptimo de oxígeno. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología. Debemos saber que cuando existe una anemia se producen una serie de efectos en el organismo, algunos de estos debido a la propia situación de hipoxia, pero la mayoría de estos van a ser originados por la entrada en acción de distintos mecanismos compensadores. Entonces, el principal efecto compensador consiste en la mayor capacidad de la hemoglobina para ceder oxígeno a los tejidos. Como consecuencia de esto, de la desviación hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina, esta disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se debe a la acción de dos mecanismos. Entonces, en primer lugar, al producirse la hipoxia y como consecuencia del metabolismo anaerobio ácido láctico, va a haber así un descenso del pH y por lo tanto una desviación de la curva hacia la derecha, lo que se conoce, pues, como el efecto Bohr, lo que conocemos como el efecto Bohr. Entonces, con algo más de retraso, va a iniciar lo que es el segundo mecanismo compensador, que aunque es un poco tardío, va a ser un poco más efectivo que el efecto Bohr. Este mecanismo consiste en el aumento del 2,3 difosfoglicerato, que vamos a llamar ahora en adelante 2,3 DPG, que actúa sobre la hemoglobina, disminuyendo de una forma eficaz su afinidad por el oxígeno. Entonces, se sabe, pues, que el aumento de la desoxihemoglobina va a producir, por medio del aumento de la 2,3 DPG ratomutasa, perdón, un incremento de la 2,3 DPG. Entonces, esto lo vamos a ampliar más adelante para que no quede inconcluso y podamos entender todos. Entonces, el siguiente mecanismo compensador en importancia va a consistir en una redistribución del flujo sanguíneo, pues dado que en la anemia, como dije anteriormente, existe cierto grado de hipoxia tisular y que en algunos órganos como el cerebro, el miocardio, precisan
para su funcionamiento de una concentración de oxígeno mantenida dentro de límites estrechos. Entonces, por esta razón se va a producir una redistribución del flujo sanguíneo de órganos con menores requerimientos de oxígeno, como la piel y el riñón, hacia aquellos órganos que más lo necesitan. Entonces también tenemos que cuando la hemoglobina va a descender por debajo de 7.5 gramos por decilitro, va a entrar en acción otro mecanismo de compensación, el cual es el aumento del gasto cardíaco, que en situaciones graves puede incluso cuadruplicarse. Entonces, hablando un poco de lo que es el impacto de la anemia sobre el transporte del oxígeno, sabemos pues que en cualquier órgano o región del organismo el transporte de oxígeno va a ser producto de tres variables independientes expresadas en la ecuación de Fick. Entonces, como vemos aquí, la ecuación que estoy proyectando en pantalla, la ecuación de Fick expresa tres variables independientes que determinan el transporte de oxígeno de un órgano a un tejido concreto. Entonces, el impacto de la anemia sobre cada una de estas tres variables se muestra bajo esta ecuación. Vemos que el transporte de oxígeno es igual al flujo sanguíneo por la concentración de hemoglobina por la diferencia de saturación de oxígeno de la sangre arterial menos la Disculpa, María Carolina, pero no se ve la diapositiva. Se quedó paralizada en fisiopatología, donde están los mecanismos. Sí, doctora, es esa diapositiva. O sea, la ecuación es la que está en azul. La del transporte de oxígeno. Esa es la ecuación. Entonces, como decía, va a ser flujo sanguíneo por la concentración de hemoglobina por la diferencia de la saturación de oxígeno de la sangre venosa menos la saturación de oxígeno, perdón, la sangre arterial menos la venosa. Entonces, la variable intermedia, que es la concentración de hemoglobina, por definición va a ser baja en pacientes anémicos. Entonces, las otras dos variables de la ecuación de Fick sufren cambios compensatorios que, como vamos a explicar más adelante, mejora en gran medida lo que es el transporte de oxígeno. Pasa, porfa. Bueno, en cuanto al flujo sanguíneo, como dije anteriormente, la anemia tiene un marcado impacto sobre el flujo sanguíneo. En todos los pacientes anémicos, el flujo sanguíneo aumenta hacia los órganos vitales, incluidos lo que es el corazón, el cerebro, el hígado y los riñones, a expensas de los órganos no vitales. Entonces, un ejemplo de esto podría ser, pues, la palidez característica que presentan los pacientes anémicos, debido a que la sangre se desvía de la piel y de las mucosas para conservar el suministro de oxígeno a los órganos fundamentales. Entonces, también es de suma importancia reconocer también, pues, que el riñón no sufre efectos apreciables por la redistribución del flujo, gracias a que en condiciones normales este recibe el doble de oxígeno del mínimo necesario. En cuanto al gasto cardíaco, sabemos pues que en reposo el gasto cardíaco es normal en pacientes con una anemia leve o una anemia moderada, pero con el ejercicio este se va a incrementar más que el de una persona sana. En una anemia grave, pues el gasto cardíaco en reposo es un poco mayor, lo que conlleva un riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca de alto gasto para los pacientes anémicos y sobre todo para aquellos con insuficiencia coronaria u otro tipo de alguna cardiopatía preexistente. Entonces, ¿qué sucede aquí? El gasto cardíaco aumenta fundamentalmente pues gracias a la disminución de la poscarga. Como todos sabemos, entendemos pues por poscarga, a la disminución de las resistencias periféricas y pues de la viscosidad sanguínea. En casos graves, la disminución de la concentración de oxígeno en la circulación coronaria va a servir de estímulo para aumentar más el flujo cardíaco. Entonces, la presión sistólica suele mantenerse, pero la diastólica tiende a descender.
con lo que la tensión diferencial va a aumentar. Entonces, hablando de lo que es el último mecanismo compensatorio, pues teóricamente este es el mecanismo compensador pues más apropiado, el cual es el aumento de la producción de los hematíes. Entonces, en cualquier caso, este mecanismo es lento y solo es efectivo pues si la médula ósea es capaz de responder de una forma adecuada, como en la anemia, como lo es en la anemia hemorrágica aguda. También existen otros casos en la cual no responde de manera apropiada este mecanismo, como lo es en la anemia ferropénica o en la anemia perniciosa. Entonces aquí vemos pues que el aumento de la eritropoiesis, en los casos en que este es posible, se debe a un incremento de la eritropoyetina. Entonces, esta se va a producir como una respuesta a la hipoxia renal y posiblemente también se produce en respuesta a la extrarrenal. Entonces, el papel, pues, del aparato respiratorio va a ser casi nulo, el papel compensatorio del aparato respiratorio va a ser casi nulo, ya que la oxigenación de los hematíes es excelente a sus pasos por los pulmones en una situación euneica. Entonces, la disnea y la taquipnea de esfuerzo que presentan los enfermos anémicos va a estar debida pues, a una respuesta inapropiada del centro respiratorio a la hipoxia o a una congestión pulmonar asociada. Pasa, por favor. Bueno, hablando un poco de lo que es la unión del oxígeno a la hemoglobina, como dije anteriormente en la ecuación de Fick, esta va a ser la variable derecha de la ecuación, y pues es la diferencia de la oxigenación fraccionada entre la sangre arterial y la venosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta diferencia en la saturación de oxígeno se determina por la curva de unión a la hemoglobina, que pues, es la gráfica que podemos observar. Esta gráfica observamos pues las curvas de unión del oxígeno a la hemoglobina de una persona sana y un paciente con anemia. Entonces, en la gráfica A, para que se ubique un poco en contexto de lo que voy a explicar, es una gráfica convencional del porcentaje de la saturación de oxígeno frente a la presión de oxígeno. Mientras que en la gráfica B, en el eje Y nos va a mostrar pues, el volumen de oxígeno en mililitros por 100 mililitros de sangre. Entonces, continuando, pues en la gráfica se muestran una comparación de una persona sana y un paciente anémico. Vemos cómo en la gráfica A la curva se desplaza hacia la derecha en un paciente anémico para cualquier presión dada de oxígeno. Entonces la saturación de oxígeno de la hemoglobina va a ser menor en paciente anémico, perdón. De este modo, los eritrocitos de los pacientes anémicos tienen una menor afinidad por el oxígeno. Y esta modificación se debe por completo a los elevados niveles de 2,3 difosfoglicerato en los eritrocitos. Es importante conocer pues, que este metabolito es el principal determinante de la afinidad por el oxígeno en los eritrocitos humanos. Entonces, la presión de oxígeno en la sangre arterial es normalmente alrededor de 95 milímetros de mercurio, lo que hace que la saturación de oxígeno sea casi el 100%. Entonces, durante el tránsito de los eritrocitos desde una arteria a través de su lecho capilar hasta la vena, el oxígeno se libera a las células para su respiración. En las personas sanas, a una presión de oxígeno venosa normal de alrededor de 40 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno es alrededor del 80%. Por tanto, como podemos observar en la gráfica A, se libera el 20% del oxígeno sanguíneo. Por el contrario, pues en pacientes con anemias
y pues unos niveles elevados de 2,3 dpg, la menor afinidad de sus eritrocitos por oxígeno permite que libere una fracción mucho mayor del oxígeno, como podemos observar hasta del 35%. Esto como un mecanismo compensatorio. Entonces, hablando pues un poco para entender lo que dije teóricamente, traje pues en correlación como un ejercicio. Vemos pues que en la figura B se muestran las curvas de unión del oxígeno con la fracción del volumen de oxígeno representada lo que es en el eje Y. Entonces debemos saber, para entender esto, pues que un gramo de hemoglobina se une hasta con 1.34 mililitros de oxígeno en condiciones estándares de temperatura y de presión. Entonces, por tanto, en una persona sana que tenga una concentración de hemoglobina normal, o sea, una concentración de hemoglobina de 15 gramos por decilitro, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre va a ser la multiplicación de 15 gramos por lo que dijimos anteriormente de 1.34 mililitros, que es a lo que se une un gramo de hemoglobina en condiciones normales. Entonces eso va a dar pues un resultado pues de 20 mililitros de oxígeno por decilitro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como lo mencioné anteriormente en la gráfica y como podemos observar, el 20% de este oxígeno se va a liberar. Es decir, el 20% de esos 20 mililitros de oxígeno por decilitro es 4 mililitros. Entonces se va a liberar 4 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre durante el tránsito arteriovenoso. Por el contrario, en un paciente anémico con una hemoglobina de la mitad, con una concentración de hemoglobina de la mitad, vamos a ponerle a una concentración de 7.5 gramos por decilitro, este pues va a tener una capacidad de unión al oxígeno que es la mitad de lo normal, haciendo los mismos cálculos de la ecuación. Entonces, es decir, va a tener una capacidad de 10 mililitros de oxígeno por decilitro. Entonces, si los eritrocitos de este paciente tuviesen una afinidad normal por el oxígeno, se liberaría el 20%, o sea, solo 2 mililitros de oxígeno, pero por cada 100 mililitros de sangre. Pero sin embargo, debido a que los eritrocitos del paciente tienen una afinidad menor por el oxígeno, se va a liberar el 3.5 mililitros. Esto es cómo sucede el mecanismo compensatorio. O sea, el 35% de esos 10 mililitros va a ser el 3.5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros. En conclusión, la disminución de la afinidad por oxígeno es un mecanismo esencial por lo que los pacientes anémicos compensan el déficit de la masa de los eritrocitos y pues lo hacen de esta forma. Pasa, porfa. Bueno, hablando un poco de la metahemoglobinemia, para que la hemoglobina se observe, para que la hemoglobina se una reversiblemente al oxígeno, el átomo de hierro del hemo debe estar en un estado de valencia reducida, lo cual indica una disminución en la proporción de oxígeno, que pues, es la definición de un estado de valencia reducida para lo que entiendan de una mejor forma. Y pues a medida que los eritrocitos circulan, el hierro hemo poco a poco se va a autooxidar. Entonces forma así la metahemoglobina, que es incapaz de unirse al oxígeno. Pasa, porfa. Bueno, hablando un poco de lo que es la regulación de la eritropoyesis por la eritropoyetina, vemos un factor importante aquí, que es el factor de la transcripción inducible por hipoxia, denominado factor HIF. Entonces, la anemia también afecta el componente de medio de la ecuación, como lo mencioné anteriormente,
Los niveles de hemoglobina son, por definición, más bajos en los pacientes anémicos. Entonces, el descenso resultante de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre va a provocar una hipoxia celular. Entonces, en todas las células del cuerpo, un sensor molecular detecta los grados de baja presión de oxígeno y se induce así un factor de transcripción inducible por hipoxia llamado el factor HIF. Entonces, ¿qué es lo que hace este factor de transcripción? Su función pues es incrementar la expresión de la hormona eritropoyetina en el riñón y a menor medida lo hace en el hígado. Entonces, la eritropoyetina se une a un receptor específico, el cual se expresa abundantemente en las células progenitoras eritroides de la médula ósea y las rescata de la apoptosis. Entonces, lo que hace con esto es incrementar así la producción de la eritrosis, la producción de los eritrocitos, perdón. Entonces, las personas sanas mantienen unos niveles casi constantes de eritrocitos circulantes por una regulación estrechamente ajustada de la producción de eritropoyetina. Y pues, a diferencia de esto, en los pacientes con anemia, la señal hipóxica en los riñones y en menor medida en el hígado produce una inducción intensa de la expresión de la eritropoyetina. Entonces, a medida que el hematocrito disminuye el nivel plasmático de la eritropoyetina, va a aumentar notablemente. Entonces, en pacientes con anemias graves puede ser 1000 veces mayor de lo normal, como lo podemos observar en la gráfica. En los pacientes con anemia por alteración de la producción de eritrocitos, los progenitores eritroides no representan a los altos niveles plasmáticos de eritropoyetina. Y por lo contrario a esto, en pacientes con anemias por hemólisis o por pérdidas de sangre, los niveles elevados de eritropoyetina maximizan la producción de eritrocitos. Entonces, en la gráfica podemos observar los niveles de eritropoyetina plasmática en pacientes con distintos grados de anemia. Podemos observar también un subgrupo de pacientes anémicos con enfermedad renal crónica, el cual está indicado como uremia, y tiene unos niveles mucho menores de eritropoyetina que en los que presentan otros tipos de anemia. Y pues también podemos observar los que son los niveles de las personas sanas. Siguiente, porfa. Bueno, hablando ahora un poco de la clínica, principalmente es importante tener en cuenta que la anemia no es es un signo o un síntoma y no una enfermedad como tal, y que las manifestaciones clínicas que se van a presentar van a depender más que todo de a qué enfermedad esté asociada. Y también pues va a depender de la intensidad, de la edad y de la velocidad de instalación de la enfermedad. Bueno, las manifestaciones clínicas propiamente dichas de la anemia van a ser todas aquellas que van a derivar de lo que sería la falta de la llegada del oxígeno a los tejidos independientemente del tipo de anemia. Entonces, si vemos en la imagen que tenemos en pantalla, vamos a ver que se van a afectar sistemas como el sistema nervioso central, en donde estos pacientes van a presentar fatigabilidad, depresión, alteración de la función cognitiva, van a presentar una caída del cabello. En cuanto a su sistema inmune, pues va a estar alterado, en donde van a estar alterados lo que serían los linfocitos T y los macrófagos, por lo que ya explicaron anteriormente mis compañeros, y pues va a haber un aumento de las infecciones. A nivel gastrointestinal, pues vamos a tener que estos pacientes van a tener anorexia, náuseas y pica, que ahora les voy a explicar qué es pica como tal. A nivel del sistema cardiorrespiratorio, ellos van a presentar disnea post ejercicio, taquicardias, palpitaciones, cardiomegalias, hipertrofias, un aumento de la presión de pulso.
van a presentar soplos cardíacos, van a tener un mayor riesgo de falla cardíaca. A nivel vascular, pues estos pacientes siempre tienden a tener una temperatura baja, siempre tienden a tener lo que serían sus manos y los pies y el cuello frío. Van a presentar palidez en piel, mucosas y conjuntivas. Y a nivel del tracto genital, pues van a presentar problemas menstruales en caso de las mujeres, pérdida del líbido e impotencia. Ahora bien, profundizando un poco, tenemos de que la anemia por déficit de hierro, que es una de las más comunes, vamos a encontrar el síntoma particular que en la mayoría de los casos pues tiende a pasar por desapercibido, que es lo que sería el pica. Y este pica va a hacer referencia a ese deseo incontrolable de comer ciertas cosas que son incomestibles. Por ejemplo, tierra, bueno, también se comen ciertas cosas que son comestibles, pero que no son como que muy, no favorecen mucho al organismo, como el hielo y el almidón. Estos pacientes también tienden a presentar mucho lo que serían cefaleas de tipo punzantes, que ellos tienden a relatar como un tum-tum. Presentan también tinnitus, que lo refieren como un ruido en el oído muy fuerte y que cuando no hay nadie a su alrededor. Tienden a tener irritabilidad y mal genio, somnolencia o dificultad para dormir y concentrarse. También pues tienen lo que sería la pérdida del líbido e impotencia sexual en algunos de los casos. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que de acuerdo con la enfermedad con la cual está asociada, se pueden encontrar también crecimientos de órganos como los ganglios, o sea, encontraríamos adenopatías, hepatopatías, hepatomegalia y esplenomegalia. También vamos a encontrar palidez en la piel y las mucosas, especialmente pues en la cavidad oral y en la conjuntiva. Y por último, lo que serían las anemias por destrucción de eritrocitos, denominada también anemias hemolíticas, vamos a encontrar que estos pacientes pueden llegar a tener ictericia y que esta ictericia se tiende a confundir fácilmente con una hepatitis o alguna otra enfermedad del hígado. Y ya para terminar, lo que serían las anemias severas o crónicas, se pueden encontrar anomalías cardíacas como crecimiento del corazón y soplos cardíacos. También en personas que ya son de edad avanzada se pueden presentar un cuadro clínico como el cuadro clínico de la angina de pecho, que es muy similar clínicamente a lo que sería el infarto del miocardio, y pues esto tiende a ser en algunos casos pues la primera manifestación de la anemia. Bueno, mi nombre es Valentina Maestre y en el día de hoy les voy a hablar sobre el metabolismo del hierro y de la vitamina B12. Pasa, por favor. Bueno, el metabolismo del hierro incluye una serie de importantes procesos como es la regulación de la absorción del hierro intestinal, el transporte de hierro a las células, el almacenamiento del hierro, la incorporación del hierro a las proteínas, el reciclado del hierro tras la degradación de los eritrocitos. Bueno, en condiciones normales, al no haber un mecanismo de excreción de hierro activo, la homeostasis del hierro se controla estrictamente a nivel de la absorción intestinal. El contenido medio del hierro en el organismo es de 3 a 4 gramos, distribuidos en eritrocitos, macrófagos del sistema retículo endotelial, el hígado, la médula ósea, músculos y otros tejidos. Lo primero que sucede en el metabolismo del hierro es la captación de este mismo, donde una dieta equilibrada normal del hierro contiene de 5 a 6 miligramos de hierro por cada 1000 kilocalorías, correspondiente a una ingesta diaria de 12 a 18 miligramos de hierro total al día, de los cuales se absorben 1 a 2 miligramos. Pese a que solo se absorbe una pequeña proporción del hierro de la alimentación, una alimentación equilibrada proporcionará suficiente hierro al organismo en circunstancias normales. El incremento de las demandas del hierro lleva a un aumento de lo que es la absorción de este mismo. El hierro puede clasificarse como hierro hemo y no hemo.
El hierro hemo, que se encuentra en las carnes, el pescado, las aves, muestra lo que es una alta biodisponibilidad y pese a que normalmente solo representa una pequeña fracción del contenido del hierro total de los alimentos, contribuye a una cantidad considerable de lo que es el hierro absorbido. Hasta el 20 al 30% del hierro hemo de la alimentación se absorbe. El hierro no hemo está disponible en lo que son, el hierro no hemo está disponible en las cantidades variables en todos los alimentos de origen vegetal y constituye a la mayor parte del hierro de la alimentación. Luego de lo que es la captación del hierro en los alimentos viene la absorción duodenal del hierro y esta se produce predominantemente en el duodeno y en la parte superior del yeyuno. El hierro que está presente en los alimentos es principalmente el hierro 3 o hemo. El hierro 3 se reduce a hierro 2 por el ciclocromo duodenal B. Antes de captarse a través de la proteína de membrana transportador metálico divalente 1, y pues sin embargo se ha propuesto que el hierro hemo se capta a través de la proteína de membrana portadora del hemo 1, aunque no se conoce bien el mecanismo de este. Una vez en los enterocitos, el hierro puede exportarse al plasma a través de la proteína de membrana ferroportina o puede almacenarse en las proteínas de almacenamiento ferritina, dependiendo de las necesidades del hierro del organismo en ese momento. El hierro almacenado en forma de ferritina en los enterocitos terminará perdiéndose cuando las células se desprendan en la punta de las vellosidades. La exportación del hierro 2 al plasma va acompañado de su oxidación inmediata por la F-extina o la ceruloplasmina. El hierro 3 se une entonces a la transferrina y se transporta a la circulación de la sangre a las células objetivos para su utilización. Dentro de lo que es el transporte del hierro y la captación celular, donde aproximadamente 3 a 4 miligramos de hierro en el organismo se unen a la transferrina sérica, la proteína de transporte del hierro endógeno que lleva el hierro de los lugares donantes, es decir, el intestino y los macrófagos, a las células receptoras como los eritroblastos. Bueno, en condiciones fisiológicas, solo aproximadamente una tercera parte de la capacidad de unión del hierro de la transferrina está saturada con hierro. La transferrina tiene 2 lugares de unión de alta afinidad por el hierro 3. Por tanto, la transferrina se encuentra en forma de apotransferrina. Esto quiere decir que no está unida al hierro, y la transferrina mono, que está unida con el hierro a uno de los lugares de unión. O diférrica, que sería una holotransferrina con ambos lugares de unión ocupados. El transporte del hierro a las células está regulada por la expresión de los receptores de la transferrina en su superficie. Prácticamente todas las células pueden expresar receptores de la transferrina con alta afinidad por la transferrina diférrica. El complejo de transferrina diférrica receptor de la transferrina se internaliza por endocitosis y la disociación del hierro está inducida por el entorno ácido y reductor del endosoma. También tenemos lo que es el reciclado del hierro, donde participan lo que es los eritrocitos y la hemoglobina. Y aproximadamente el 44% del volumen de sangre total está compuesto por eritrocitos. 1 litro de sangre contiene de 4 a 6 miles de millones de eritrocitos, alrededor de 0.5 gramos de hierro. La vida de un eritrocito oscila entre 75 y 150 días con un promedio de 120 días. El principal componente de los eritrocitos es la hemoglobina, una proteína globular que contiene hierro y está formada por 4 cadenas polipéptidas. También en el metabolismo del hierro hay lugar para la eritropoiesis, como ya lo habían mencionado. En condiciones fisiológicas normales se producen 2 millones de eritrocitos por segundo, para lo que se requiere alrededor de 20 a 25 miligramos de hierro al día.
La mayoría de hierro necesario se deriva de la hemoglobina degradada de los eritrocitos senescentes fagocitados. Los lugares principales de la eritropoiesis en adultos son las islas de eritroblastos en la médula ósea. Estas islas también observan en la pulpa roja del vaso, el cual es un lugar secundario de la eritropoiesis. Luego hay una degradación de los eritrocitos, que al final de su vida los eritrocitos muestran una serie de modificaciones bioquímicas en su membrana celular, que desencadenan su fagocitosis por los macrófagos en el sistema reticuloendotelial y principalmente en el vaso. Tras la fagocitosis de un eritrocito, la hemoglobina se degrada y el hierro se libera del hemo con la oxidación del ligando orgánico por la oxigenasa hemo. Existen dos posibles mecanismos para la degradación del hemo. El hemo puede exportarse al citosol y sufrir degradación por la hemoxigenasa, o puede degradarse dentro de los fagolisosomas seguido de exportación del hierro 2 al citosol a través de la DMT1 o proteína 1 del macrófago asociada a la resistencia natural 1. Homólogo de la DMT1, que se expresa exclusivamente en los macrófagos y los neutrófilos. Por último está el almacenamiento del hierro y su utilización, que en donde las personas sanas, alrededor del 25% del hierro total del organismo representa el hierro de los depósitos, principalmente en forma de ferritina en el hígado, vasos y músculos. La ferritina está presente en casi todos los tipos de células y las pequeñas cantidades de ferritina que están presentes en el suero están relacionadas con la cantidad de ferritina hepática. Como tal, la ferritina sérica es un indicador de depósitos de hierro. La ferritina es una proteína citosólica formada por 24 cadenas polipépticas dispuestas circularmente alrededor de un núcleo de hierro. El núcleo está formado por máximo de 8 subunidades con una gran superficie que permite un rápido recambio del hierro. El hierro secuestrado en forma no tóxica e inactiva de redox y está disponible de forma inmediata para satisfacer las necesidades de las células. Otra proteína de almacenamiento del hierro es la homosiderina. Parece derivarse de la ferritina y su estructura todavía no se ha definido muy bien, pero la disponibilidad del hierro es menor que la de la ferritina. En condiciones fisiológicas, la ferritina es la principal proteína de almacenamiento del hierro, mientras que la hemosiderina se acumula solo en pequeñas cantidades en el vaso y la célula del sistema reticuloendotelial. En condiciones de sobrecarga del hierro, especialmente en la hemocromatosis hereditaria y la talasemia, la proporción del hierro almacenado en forma de hemosiderina aumenta. Pasa, porfa. Dentro del metabolismo de la vitamina B12, la cobalamina, se dice que la cobalamina se obtiene de los productos de origen animal. Una dieta adecuada ofrece de 5 a 7 microgramos diarios de cobalamina. Este aporte es suficiente para mantener el equilibrio, puesto que los requerimientos diarios de cobalamina en el adulto son de 1 a 2 microgramos y hasta 3 microgramos en mujeres embarazadas. La reserva corporal de la cobalamina es de 2 a 5 miligramos, encontrándose en el hígado aproximadamente la mitad de este. El metabolismo de la vitamina B12 empieza desde lo que es la cavidad bucal, en donde los ácidos de la saliva ayudan con la separación de la vitamina 12 junto con la pepsina. Y luego de la deglución, la vitamina 12 es separada del alimento que la contiene por acción de la pepsina liberada en la cámara gástrica. Una vez libre en el estómago, se une a las proteínas ligadoras R o las cobalofilinas, que son secretadas en la saliva y deglutidas junto con el alimento. Ya en el duodeno, el complejo de la cobalofilina, vitamina B12, se descompone por acción de proteasas pancreáticas y es allí que la cobalamina nuevamente libre se une al factor intrínseco. Este último
es liberado por las células parietales de la mucosa del fundus gástrico, pero no se une a la B12 en un medio ácido. Por ello, el complejo B12 y factor intrínseco se forma a pH duodenal. Dentro de lo que es el enterocito del hígado terminal, esta vitamina se une a proteínas transportadoras denominadas transcobalamina 2. El complejo es liberado a la sangre por el polo vasolateral de las células entéricas y circulará hasta ser reconocido en los diferentes órganos de la economía. La captación de la vitamina B12 unida a la transcobalamina será mayor en aquellos tejidos con alto recambio celular, como por ejemplo el epitelio del aparato gastrointestinal y las células hematopoyéticas de la médula ósea. La transcobalamina 1 y 2 se relacionan con el almacenamiento y posiblemente la eliminación de la vitamina B12. Y bueno, por último están lo que son las reservas. La cobalamina se almacena en el hígado y en condiciones de déficit total de incorporación a través de la dieta se contarían con reservas hepáticas por aproximadamente 3 años. Las alteraciones en la síntesis y codificación del factor intrínseco de los receptores del complejo cobalamina-factor intrínseco dan lugar a lo que es la anemia megaloblástica por malabsorción. Pasa, por favor. Bueno, le vamos a hablar sobre lo que viene siendo el metabolismo del ácido fólico. Bueno, mi nombre es Iglesias y le vamos a hablar sobre, bueno, yo les voy a hablar sobre el metabolismo del ácido fólico. Bueno, podemos empezar por el lado donde tenemos que entender de que el ácido fólico se va a obtener de vegetales, frutas, nueces e incluso del hígado. También otros alimentos, también se puede conseguir el ácido fólico. Los requerimientos diarios en el adulto van a ir aproximadamente entre 100 microgramos y en el estado de embarazo va a ir de 400 microgramos y también en los periodos de crecimiento. Más o menos eso es una aproximación de lo que viene siendo las necesidades básicas del organismo en diferentes etapas de la vida. Es importante saber que en estos casos, en caso de la cocción de los alimentos, el ácido fólico va a destruir su contenido. Pero también tenemos que tener en cuenta que las frutas o verduras crudas, una dieta rica en estas frutas o verduras crudas, también va a cubrir perfectamente todas las necesidades del organismo en cuanto a la dieta. La reserva corporal del ácido fólico va a ser aproximadamente 10 a 15 miligramos 10 a 15 miligramos y va a tardar más o menos un periodo aproximado de 3 meses en agotarse, siempre y cuando no se consuma ácido fólico mediante alimentos u otros suplementos, por decirlo así, u otros suplementos. En caso de esto, de que no exista una ingesta, como ya les expliqué, en caso de que no exista una ingesta, un tiempo aproximado de 3 meses en agotarse el ácido fólico. El ácido fólico también en forma de poliglutamato, donde estos van a ser hidrolizados en monoglutamatos por la enzima glutamato carboxilopeptidasa 2. Y estos micronutrientes van a compartir la misma vía absortiva que viene siendo un mecanismo de transporte activo y pH dependiente. La absorción está mediada por dos proteínas que están expresadas en la membrana apical del enterocito, que viene siendo el transportador folatos reducidos con funcionamiento de pH neutro y el transportador de folatos acoplados a protones, dependiente también de pH ácido. Para la absorción en el duodeno y en el yeyuno,
van a requerir ser hidrolizados por la enzima que les expliqué anteriormente y posteriormente tienen que ser transformados a tetrahidrofolato. Este proceso va a estar mediado por dos proteínas expresadas en la membrana apical que vienen siendo bueno, va a estar mediada por dos proteínas que vienen siendo el transportador de folato acoplado a protones y dependiente del pH ácido. Bueno, disculpe un momento que se trabó acá algo. Bueno, la principal función fisiológica de la vitamina B12 y del ácido fólico es mediar pues lo que viene siendo la síntesis del ADN y la vitamina B12 también va a ejercer pues de cofactor en dos procesos enzimáticos del metabolismo humano. Uno viene siendo la isomerización de metalonil acetil-CoA y azuxanil-CoA, y la cual pues se va a traducir en el aumento de excreción renal de metilmalónico y si hay déficit de vitamina B12. Y el segundo proceso sería la metilación de la homocisteína a metionina. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto a la anemia inflamatoria, es la segunda pues en prevalencia después de la deficiencia de hierro, que anteriormente la explicaron mis compañeros, y se va a tratar de una producción disminuida de eritrocitos, la cual va a ser relacionada con estados inflamatorios crónicos, que está típicamente asociada pues a enfermedades malignas, infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea y pues otras enfermedades como por ejemplo la vasculitis. Frecuentemente en estos casos pues se va a observar el rechazo crónico de lo que vienen siendo los receptores de órganos sólidos, y este tipo de anemias pues puede ocurrir más bien también en el contexto de procesos inflamatorios agudos y en algunas otras infecciones que persisten a lo largo del tiempo, como por ejemplo también como por ejemplo la obesidad, en falla renal, y recientemente pues se ha asociado a la anemia la anemia no determinada del adulto mayor. Bueno, debido a esta diversidad de procesos que van a acompañar a este tipo de anemia, se ha sugerido modificar la nomenclatura de la anemia de trastornos crónicos por una denominada más que abarca como un campo mayor, más amplio, como anemia de la inflamación, que es como ahora pues le otorgaron ese término a esta patología. Bueno, la anemia de la inflamación ahora es típicamente pues normocítica y normocrómica, y se va a caracterizar por niveles bajos de hierro en sangre y una disminución de la saturación de la transferrina. Bueno, el complejo mecanismo que produce la anemia va a incluir una disminución en la producción de la eritropoyetina y una respuesta disminuida de los precursores eritroides del hierro, y también pues los niveles de los marcadores inflamatorios, siendo definitiva la eritropoiesis restrictiva en el hierro. Bueno, este tipo de anemia es más común en pacientes pues, que se encuentran hospitalizados y en aquellos con enfermedades críticas que están internados con terapia intensiva. Ya aquí en estos casos es más frecuente esta anemia inflamatoria. Bueno, la hemoglobina en estos pacientes puede disminuir a pesar de recibir transfusiones,
y los valores menores a 9 gramos por decilitro pues van a resultar ser un factor predictivo e independiente del aumento de la mortalidad. O sea, es algo que también tenemos que tener bastante en cuenta al momento de ver al paciente. Bueno, en adultos el 70% presentó un cuadro de anemia inflamatoria y el 17% tenía una enfermedad renal crónica. Ya les pasó la diapositiva, acá no me ha pasado. No. Nada, no me ha pasado la diapositiva. Ah, ya. Bueno, como les explicaba entonces, el 70% presentó un cuadro de anemia inflamatoria, el 70% de los adultos mayores, y el 17% tenía enfermedad renal crónica. También, pues, concomitantemente con porcentajes variables de pacientes presentaron algunas otras enfermedades crónicas, como inflamación crónica, cáncer o incluso también obesidad, donde se encontró cierta asociación o cierta relación también con obesidad y desórdenes metabólicos y la anemia. Entonces se encontró cierta relación entre estas diferentes patologías, entidades. Bueno, los pacientes obesos pueden presentar niveles plasmáticos elevados de citoquinas proinflamatorias y un cuadro de anemia inflamatoria con eritropoyesis restrictiva de hierro. La anemia inflamatoria, pues se va a asociar frecuentemente a las neoplasias, como les indiqué ahorita, e inclusive pues a los tumores ya malignos, los tumores sólidos, aún sin filtración, y son frecuentemente a las neoplasias, son frecuentemente asociados al desarrollo de la anemia. Bueno, entonces, o sea, básicamente quise decir de que se encuentran los diferentes pacientes con anemia presentan también cáncer o diferentes, pues, sí, neoplasias. Bueno, pasa por favor. Bueno, no, atrás, disculpa. Bueno, no ha pasado. Nada, no ha pasado. Bueno, mientras va pasando, pues para no perder el tiempo, les voy a hablar sobre el papel de la hepcidina, que, bueno, esta va a afectar a la homeostasis del hierro, o sea, el equilibrio. En la anemia inflamatoria, pues es habitual frecuentemente bajos niveles de hierro sérico, como les indiqué ahorita, y la inyección va a causar una reducción de los niveles de hierro sérico y de la saturación de transferrina, lo que actualmente se atribuye a la acción del pH. Bueno, en respuesta a una sobrecarga de hierro o a un proceso inflamatorio, los hepatocitos van a secretar hepcidina y pues esta va a ser una hormona que se va a encargar de regular la homeostasis del hierro. Y bueno, el gen de la HP es de tamaño pequeño, de la hepcidina es de tamaño pequeño y está compuesto por 3 exones que van a codificar pues una pro y una proproteína de 84 aminoácidos que pues va a incluir un péptido en señal en la región N terminal y una en la región C terminal, que viene siendo pues el péptido maduro ya de 25 aminoácidos. Bueno, básicamente la regulación de la producción de la hepcidina va a ocurrir
pues a partir del reconocimiento de los niveles de hierro y de la actividad de la eritropoyetina. Y en este caso también, pues lo que viene siendo el exceso de niveles de hierro también va a estimular a la producción de hepcidina y va a llevar a una reducción de la absorción de una reducción y también una reducción de la absorción y va a inhibir también a la liberación del hierro de los depósitos pues, en los que ellos se encuentran. También por el contrario, en los estados de deficiencia del hierro se va a suprimir la producción de hepcidina y pues va a incrementar la absorción del hierro, o sea, va a pasar prácticamente lo contrario, va a aumentar la absorción del hierro y se va a estimular la liberación de los depósitos donde se encuentra almacenado el hierro. Actualmente pues se encuentran bien establecidos que los funcionamientos de la hepcidina, que viene siendo que reduce la cantidad de hierro de sérico y va a prevenir la salida desde los depósitos celulares. Pasa, por favor. Bueno, ya listo. Les habla Sergio Arazo y pues ahora yo les voy a hablar sobre lo que sería el enfoque de anemia en base a lo que serían los índices eritrocitarios de volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Entonces, nosotros sabemos pues que la anemia se puede caracterizar por medio de los valores de los índices eritrocitarios, entre los cuales yo les voy a hacer énfasis entre lo que sería el BCM y el HCM, que es el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Entonces, ¿qué es el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media? Entonces, ya les explicaré más adelante. Entonces, estos dos índices eritrocitarios nos van a permitir a nosotros reconocer tres categorías dentro de las cuales se va a clasificar la anemia. Vamos a tener una anemia microcítica, anemia normocítica y macrocítica. Y pues esta caracterización pues, nos va a ayudar a identificar lo que serían algunos tipos de anemia, los cuales les voy a explicar posteriormente. Entonces tenemos que el volumen corpuscular medio es una medida pues del volumen eritrocitario y nos indica pues el tamaño del eritrocito. Entonces pues nos va a orientar a clasificar a la anemia microcítica, normocítica o macrocítica. Y lo que sucede con la hemoglobina corpuscular media es que esta va a medir el contenido de hemoglobina por cada glóbulo rojo. Entonces, la concentración de la hemoglobina corpuscular media lo que nos va a ayudar a observar si son anemias hipocrómicas, normocrómicas o hipercrómicas. Entonces, vemos que las poblaciones de eritrocitos se van a denominar microcíticas, es decir, células pequeñas, si el volumen corpuscular medio es menor de 80 fentolitros y macrocíticas si el volumen corpuscular medio es mayor a 100 fentolitros. Sin embargo, pues debido a que los reticulocitos pues, son también más grandes que los eritrocitos maduros, pues un gran número de reticulocitos podría elevar también el volumen corpuscular medio y pues no representar una alteración en la producción de estos. Entonces, el término hipocromía va a hacer referencia a las poblaciones de eritrocitos en las que la hemoglobina corpuscular media es menor a 27 picogramos y pues las poblaciones de eritrocitos con hemoglobina corpuscular normales son normocrómicas, como lo vemos en el cuadro. Podemos observar, aquí tenemos el volumen corpuscular medio, la cual se va a denominar microcítica, una concentración de 80 fentolitros, normocítica, entre 80 y 100 fentolitros, y macrocítica a partir de 100 fentolitros. Y ahí tenemos la hemoglobina corpuscular media,
que nos va a clasificar en normocrómica entre 31 y 27 picogramos e hipocrómica menor a 27 picogramos. También se va a manejar pues el término hipercromía mayor a 31 picogramos. Entonces tenemos que la anemia microcítica, normocítica, normocrómica, en la cual pues esta anemia pues se presenta comúnmente pues secundaria a lo que serían hemorragias agudas, como lo están viendo aquí en la presentación, o a procesos de hemólisis. Y pues este tipo de anemia pues los dos índices eritrocitarios pues mencionados se van a encontrar en niveles normales. Entonces, tenemos también lo que serían las anemias microcíticas hipocrómicas. En este grupo pues se van a encontrar lo que serían las anemias pues por deficiencia de hierro, pues como una de las causas más comunes. Aquí tenemos anemias ferropénicas. También tenemos otras causas que podrían ser las talasemias y pues también las anemias que pues, acompañan infecciones crónicas, también el saturnismo. Y tenemos pues las anemias macrocíticas normocrómicas, que pues bueno, estas anemias macrocíticas normocrómicas van a incluir lo que serían las anemias megaloblásticas, que van a ser pues secundaria a la deficiencia de la vitamina B12 o el ácido fólico, como lo explicaron mis compañeros en la presentación. Y pues también va a ser y se va a identificar lo que serían hemólisis crónica y anemias aplásicas. Entonces, bueno, ya sabemos, en la anemia normocítica normocrómica vamos a tener un volumen corpuscular medio y una hemoglobina corpuscular media normales. En la anemia microcítica hipocrómica vamos a tener un volumen corpuscular medio y una hemoglobina corpuscular media bajas. Y en la anemia macrocítica normocrómica vamos a tener un volumen corpuscular alto y una hemoglobina corpuscular normal. Entonces esto nos va a permitir a nosotros orientarnos en un diagnóstico. Estos tres debemos tenerlo claro siempre, porque nos va a facilitar de alguna u otra manera el abordaje del paciente y pues va a ser muy útil en la práctica clínica. Entonces, como les venía diciendo, pues la clasificación de la anemia, dependiendo de estos índices eritrocitarios, pues va a permitirnos a nosotros pues sospechar el diagnóstico de anemia, como lo dije, como puede ser una anemia megaloblástica, una anemia plásica o ferropénica, en las cuales pues las morfologías del eritrocito va a cambiar. Entonces, de tal forma, nos va a permitir saber a través de estudios complementarios qué tratamientos nosotros debemos llevar a cabo pues, para prevenir posibles complicaciones en el paciente anémico. Entonces, por ejemplo, tenemos el déficit nutricional, pues más frecuente, que está relacionado con la anemia, pues es la deficiencia del folato, de la cobalamina, vitamina A, riboflavina, vitamina C, el sobre, el cobre, el zinc. Pues el déficit de estos en la dieta, pues se va a encontrar relacionado con lo que sería la aparición de anemias macrocíticas, y si se presentan pues al mismo tiempo con deficiencia de hierro, pues se van a producir lo que serían anemias normocíticas. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos ver en este esquema las anemias. Aquí vemos un índice del volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, están disminuidas. ¿Y qué quiere decir este ADE? El ADE va a ser la amplitud de distribución de eritrocitos, pues que esta es un complemento para poder nosotros diagnosticar o clasificar la anemia morfológicamente, y pues esta nos va a permitir a nosotros medir la heterogeneidad en el tamaño de los glóbulos rojos y pues complementar, como les dije, la clasificación morfológica de las anemias. Entonces aquí vemos en ADE, si nosotros tenemos un paciente con volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media disminuidos, en conjunto a un AD aumentado, podríamos orientarnos a una ferropenia, a una anemia ferropénica y a una anemia sideroblástica. En caso tal de que el AD esté normal, podríamos nosotros asociarlo con síndromes talasémicos o con anemia de trastornos crónicos. En caso tal de que el volumen corpuscular medio sea normal,
y los reticulocitos estén aumentados, podríamos nosotros asociarlo a hemólisis, a procesos de hemólisis o a pacientes que hayan tenido una hemorragia. En cuanto si los reticulocitos pues los encontramos normales o disminuidos, podríamos complementarlo, como les dije, con el ADE. Si el ADE está aumentado, pues podría tratarse pues una anemia en fase inicial o una anemia por deficiencia de vitamina B12. Y también podríamos orientarlo a lo que sería una anemia sideroblástica. En caso tal de que el ADE esté normal, se asociaría a trastornos crónicos, insuficiencia renal, el síndrome, las endocrinopatías y al síndrome mielodisplásico. Entonces, tenemos el otro caso en el que el volumen corpuscular medio va a estar aumentado, y si hay un aumento en la concentración de los reticulocitos, pues podríamos estar hablando de un proceso de hemólisis. Aquí tenemos también, si los reticulocitos se encuentran normales y el ADE está aumentado, podría tratarse de una anemia megaloblástica o de una anemia sideroblástica. Y pues si el ADE se encuentra normal, podría hablarse de lo que sería el síndrome mielodisplásico. Entonces, estos índices eritrocitarios lo que nos va a permitir a nosotros entender o poder clasificar cada uno de los tipos de anemia que se podría presentar en el paciente desde el punto de vista morfológico, y pues nos va a permitir ayudar a un diagnóstico y pues descartar pues que se lleven a cabo tratamientos erróneos. Y pues entonces, como les venía explicando, tenemos pues que las anemias, pues ya hablando más de un ejemplo pues, de lo que sería la anemia megaloblástica, pues la anemia megaloblástica es una anemia microcítica en la que se va a producir una degeneración medular como la mielosis funicular, debido a que los progenitores de las hematíes de la médula ósea presentan una alteración en el ADN, y pues va a presentar pues, unas complicaciones clínicas del paciente. Entonces, ya hablando más pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, antes de explicarles esto, pues, entonces prácticamente estos índices hematrimétricos pues también pues, nos van a ayudar a indicar el mecanismo de la anemia, limitándonos pues de esta manera la cantidad de causas posibles, y pues en la alteración de la síntesis del hemo o de la globina pues se observan índices microcíticos, y pues las causas más frecuentes pues son, como les expliqué anteriormente, la deficiencia de hierro, talasemias, defectos relacionados con la hemoglobina, y en algunos pacientes pues con anemia de la enfermedad crónica, el volumen corpuscular medio es microcítico o microcítico límite. Entonces, ¿qué pasa? Los índices macrocíticos pues se van a observar en casos de alteración de la síntesis del DNA. Entonces, por ejemplo, lo que les había mencionado, deficiencias de la vitamina B12 o el ácido fólico, y también pues en el alcoholismo, pues debido a las anormalidades de la membrana celular. Entonces, la hemorragia aguda podría inducir brevemente índices macrocíticos por la liberación de reticulocitos jóvenes grandes, lo que podría aumentar la lectura. Entonces, los índices normocíticos van a aparecer en las anemias por deficiencia de lo que sería la producción de la eritropoyetina, o por respuesta también inadecuada a ella, como lo son las anemias hipoproliferativas. Entonces, la hemorragia, antes de que aparezca la deficiencia de hierro, pues suele causar una anemia normocítica y normocrómica, a menos pues que el número de reticulocitos grandes sea excesivo. Entonces, ya pues hablando sobre lo que serían cada uno de los tipos de anemia, macrocítica, normocítica y microcítica. Entonces, en caso tal de que aquí tenemos la anemia macrocítica, que se va a complementar pues con otros estudios pues para poder nosotros llegar a un diagnóstico. Entonces, si tenemos un volumen corpuscular mayor a 100 femtolitros, con la ayuda pues de un frotty de SP, pues podríamos nosotros identificar los rasgos displásicos que tenga, y pues
indicar pues que el paciente presente una mielodisplasia. También podría pues presentarse en el paciente una pancitopenia, lo que podría orientarnos, nos indica que pues el paciente cursa con una aplasia medular. Y pues también se podrían observar en este frotis pues una hipersegmentación de los neutrófilos, lo que podría a nosotros indicarnos que el paciente está cursando con una anemia megaloblástica. Entonces también tenemos, si este índice está asociado a deficiencia de vitamina B12, fólico, hormonas tiroideas, entonces si tenemos esta vitamina baja, podría también indicarnos esta anemia megaloblástica, que está ligado con la deficiencia de esto. Y pues también el hipotiroidismo como causa de esta disminución de hormonas tiroideas que podría causar en nosotros que el paciente presente anemia. Entonces, tenemos las anemias normocíticas, que es normal observarla, pues, como les expliqué anteriormente, en enfermedades crónicas, anemias de enfermedades crónicas. Tenemos también que si está asociado a los reticulocitos altos y una LDH elevada, una bilirrubina indirecta elevada o una aptoglobina baja, se podría tratar pues de una anemia hemolítica. Y pues cómo vamos a clasificar si la anemia es de tipo autoinmune o hemolítica no autoinmune o inmune. Entonces se va a hacer un NCUMS directo, pues si es positivo, vamos a decir pues que se está tratando de anemia hemolítica autoinmune, o si es negativo, de una anemia hemolítica no autoinmune. Entonces, si tenemos unos reticulocitos altos que están asociados a un historial de sangrado agudo del paciente, podría pues llevarnos a nosotros a pensar que el paciente está cursando con una anemia post-hemorrágica aguda. Ya, pasa la siguiente. Pasa a la siguiente diapositiva. Pues bueno, ya terminando con lo que sería, ya dando como una conclusión de para qué nos pueden servir estos índices eritrocitarios, pues como ya les mencioné anteriormente, a nosotros nos va a permitir clasificar el tipo de anemia y pues poder descartar otras. Entonces, es muy importante nosotros tener en cuenta o saber pues cuándo una anemia es normocítica, normocrómica, cuando una anemia es normocítica, normocrómica, macrocítica, normocrómica. Debemos aprendernos los valores de cada uno de estos índices eritrocitarios para nosotros poder tener una correcta interpretación diagnóstica de lo que sería el tipo de anemia con la que está cursando el paciente y pues de esta manera también efectuar el correcto tratamiento a llevar a cabo para que nosotros pues lleguemos a un diagnóstico integral. Bueno, complementándolo también con la clínica del paciente. Pues bueno, ya eso sería todo y los dejo pues con la conclusión con mi compañero David. Bueno, como conclusión, nosotros como grupo llegamos a esta, pues en la anemia es un trastorno frecuente, bastante frecuente en la sangre que ocurre cuando la cantidad de glóbulos rojos es menor a la normal. O también en otros casos, o cuando la concentración de hemoglobina en sangre es baja y su prevalencia pues aumenta en cuanto a mayor es la edad. En primer lugar, se da por deficiencia nutricional y en segundo lugar por enfermedades crónicas e inflamatorias que pues las hemos mencionado bastante en lo que es el seminario. Y los síntomas más frecuentes serían la fatiga, la debilidad, la piel pálida o amarillenta y latidos también de corazón irregulares en cuanto al ritmo, un ritmo irregular, los mareos, el paciente se va a sentir las manos y los pies fríos y generalmente pues se va a detectar durante un examen médico que incluye el análisis de sangre que van a medir la concentración de hemoglobina y la cantidad también de glóbulos rojos. También se han revelado estudios que, como yo les hablé de la hepcidina, que es una proteína que juega un papel importante en la anemia, ya que ayuda pues en la regulación del
hierro. Y bueno, esto fue todo y les agradecemos por su atención. Ok, bueno, en términos generales, abarcaron por lo menos lo que es lo más importante. Como pueden ver, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, todo hombre con menos de 13 gramos de hemoglobina a nivel del mar o toda mujer con menos de 12 gramos de hemoglobina, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es considerado anémico. Que las condiciones de hemoglobina deben de variar de acuerdo a las condiciones, ya sea embarazo, en el tabaquista, en la raza y también de acuerdo a la distancia que tengan las personas a nivel del mar. Como lo pudieron ver, las anemias carenciales siguen ocupando el primer lugar, por eso es responsabilidad desde el punto de vista médico, sobre todo desde la prevención, detectar el médico o tener presente a aquella población más susceptible a desarrollar una anemia carencial. Es por eso que las embarazadas, los niños en proceso de crecimiento, sobre todo los primeros 5 años, y las mujeres en edad reproductiva como consecuencia de la menstruación son la población con mayor riesgo a presentar sobre todo anemia por deficiencia de hierro. Como ya lo explicaron, los adultos mayores, más que carenciales, cuando aparece la anemia, generalmente como complicación de una comorbilidad, llámese una insuficiencia renal o una neoplasia. Ven ustedes todo de acuerdo a lo que nos explicaba Sergio, la importancia y todo lo que a ti te puede ayudar un simple programa en donde tú con la evaluación del volumen corporal y del HCM te permite a ti direccionar a ese paciente y de esa forma solamente solicitar los estudios que uno lo considere necesario. Es decir, si el paciente tiene microcitosis, pensar que es deficiencia de hierro, talasemia o anemia sideroblástica. Si tiene macrocitosis, pensar que es megaloblástica, o entran también los síndromes mielodisplásicos, el hipotiroidismo, etc. Y cuando es normocítica, normocrómica, la mayor causa es la insuficiencia renal crónica, y cuando la función renal está normal, ahí debe uno pensar que puede ser un problema de tiroides o un problema carencial, o si es de edad avanzada, un síndrome mielodisplásico, entran también las anemias hemolíticas. ¿Ok? La anemia se trata de acuerdo a cuál sea la causa. Si es una deficiencia de hierro, simplemente dar hierro. Si es una anemia megaloblástica por déficit de B12, dar B12. Si es por déficit de ácido fólico, dar ácido fólico. Si es una anemia autoinmune, dar corticoides para controlar esos anticuerpos. Y si es neoplásica, tratar la neoplasia para que de esa forma podamos tratar la anemia. ¿Listo? Entonces, en términos generales, muy completo. Nos hemos extendido bastante. Damos por finalizado el seminario. Y yo pienso que vamos a cortar el tema de las preguntas porque estamos ya muy tarde. Entonces, les deseo feliz noche y bueno, que estén muy bien, y me gustó mucho el seminario. Los felicito y bueno, que estén todos muy bien. Gracias, doctora, igualmente. Feliz noche a todos, que descansen. Chao, chao. Igualmente. Igual, Chao, profe, gracias. Chao.